Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya nos conocimos más o menos ayer en el taller de síntesis verde de nanopartículas. En la conferencia del día de hoy me gustaría abordar otros temas que serían las otras líneas de investigación que se están desarrollando en la Universidad de Guadalajara por parte del Departamento de Química, y compartirles también la experiencia para que les quede como un poco de dato por ahí de las investigaciones que hemos realizado hasta la fecha en conjunto con las empresas, con dos empresas mexicanas que tienen que ver con la biotecnología, ¿no? ¿Y por qué les doy ese dato? Porque ustedes, como próximos egresados de la carrera, pues también se pueden promocionar no necesariamente en la investigación, sino también en la parte industrial, y pueden aplicar conocimientos de última generación en las industrias, y cada vez esto es más necesario, ¿no? Entonces, la conferencia, como les comunicaron, es aplicaciones biotecnológicas. Trataremos tres temas: uno es biosensores, y los otros serían los dos temas correspondientes al trabajo que realizamos en conjunto con las empresas. Entonces, obviamente, pues ya les dijeron que yo soy de Guadalajara y que vengo de la Universidad de Guadalajara. Entonces, para hacer un poco de promoción para lo de sus estancias, veranos científicos, próximas maestrías, etcétera, etcétera, pues, ¿qué les puedo decir? La ciudad de Guadalajara, pues muchos a lo mejor ya la conocen, pero es una ciudad que tiene un centro histórico colonial. Prácticamente tenemos edificios neogóticos y neoclásicos, y entonces es como un lugar muy agradable para estar. A pesar de que nos están construyendo la ciudad prácticamente en todos lados y tenemos un desastre, hay construcciones interesantes que ver y muy agradables en el centro de la ciudad. Yo pertenezco a la Universidad de Guadalajara, que es una universidad con amplia trayectoria en investigación y en docencia. Y pues eso que ven aquí es el paraninfo de la universidad, el edificio administrativo de la universidad y la página general de la Universidad de Guadalajara. Nosotros estamos clasificados, o nosotros estamos divididos por escuelas. Entonces, digamos, la Universidad de Guadalajara toda se rige por este edificio, pero dependiendo del área donde tú te encuentres es donde tenemos los centros universitarios correspondientes, ¿no? Así hay centros universitarios para la salud, para biológicas, para ciencias exactas e ingeniería, que es donde donde yo trabajo, que sería ¿no? La página particular para los que les interese saber las investigaciones que se hacen, pues es la de cusei.dg.mx. Algo importante también es que, a diferencia de otros centros universitarios, el CUSEI es el único que contiene 6 doctorados y 9 maestrías y 5 especialidades reconocidas por el PNPC. ¿Qué significa esto que es PNPC? Que ustedes, cuando ingresan a cualquiera de esos posgrados, prácticamente podríamos decir que en automático, o es un trámite meramente formativo, ustedes pueden acceder a una beca completa para dedicación a su posgrado. ¿Eso qué quiere decir? Que los posgrados están trabajando continuamente y tienen una calidad reconocida ante el CONACYT. Esto es importante porque si ustedes revisan la página y ven los posgrados, hay posgrados en física, en química, en ingeniería de proyectos. Pues digamos que no se tienen que cerrar a lo que les voy a presentar el día de hoy, sino que ustedes pueden ir a revisar en la página de CUSEI directamente qué posgrados pertenecen al PNPC y ir pensando si podría agradarles la opción de hacer un posgrado con una beca completa para ir desarrollando sus investigaciones. Y vamos a empezar con el tema de biosensores. Entonces, pues la razón de que yo empecé a trabajar con biosensores en la UDG es que de alguna manera tenía que conjuntar varias áreas, ¿no? O sea, soy químico de formación y biotecnólogo del doctorado. Entonces, pues, cuando yo egresé de la licenciatura, pues más o menos estaba así, ¿no? O sea, me gustaba mucho la química, mezclar soluciones, era muy feliz haciendo eso, pero siempre tuve un gusto perverso por la electroquímica. Siempre me gustó mucho la electroquímica. No sé si ustedes lleven algunos tópicos de electroquímica, pero a mí me parecía como muy interesante porque eran como aplicaciones muy directas a lo que hacemos en la vida cotidiana. Entonces, de alguna manera, la química y la electroquímica la tenía que conjuntar. Pero además tengo un gusto bárbaro por la química analítica. Entonces, ya llevaba la electroquímica, la química analítica, la química en general, pero además, pues mi posgrado fue en bioquímica, ¿no? Entonces, cada vez iba como teniendo la necesidad de conjuntar más cosas. En fin, la idea de todo esto es que yo quería hacer ciencia. O sea, independientemente de lo que fuera, yo quería hacer ciencia, pero idealmente quería conjuntar electroquímica, química analítica y bioquímica. Y la opción obvia para hacer todo esto, al principio para mí, fue hacer biosensores.
Entonces mi línea principal de trabajo, así como ayer les comentamos de la síntesis verde, no es la síntesis verde, esa es una línea que está tomando mucha fuerza en mi laboratorio. Sin embargo, mi línea realmente fuerte es la de biosensores, la que quiero desarrollar y a la que les quiero invitar a que participen. Y necesitas un poco de conocimiento de todas estas áreas, ¿no? Electroquímica, química analítica, bioquímica, las conjuntas, y entonces tendremos un biosensor. Los biosensores han estado muy de moda y de hecho, no sé si alguno de ustedes tenga parientes diabéticos o conozca a alguien por ahí. Ajá, todos los que tienen parientes diabéticos y por ejemplo los que tienen parientes diabéticos insulinodependientes probablemente estén familiarizados con este aparatito. Este aparatito es un sensor de glucosa, es un biosensor de glucosa. ¿Por qué es importante? Para las personas que tienen diabetes y que no se pueden controlar con medicamento tan fácilmente, ellos necesitan estarse monitoreando de manera muy sencilla el nivel de glucosa que tienen en la sangre. Entonces, los biosensores han venido a solucionar esto y de hecho, la evolución del biosensor de glucosa ha sido como tremenda, ¿no? Empezamos con unos biosensores muy sencillos y muy poco fiables y ahorita tenemos estas versiones donde el paciente lo único que hace es que se pica el dedo, obtiene una gotita de sangre, la deposita en estas tiras y estas tiras hacen toda la magia, se colocan en estos lugares y entonces le da al paciente la cantidad de glucosa que tiene en la sangre. Este biosensor, así de simple como lo ven, se tuvo que trabajar casi 20 años para poder desarrollarlo a la calidad que lo tenemos ahorita. De hecho, hay muchos componentes que tú no te imaginas que tiene este biosensor. Entre ellos, pues obviamente cualquier cosa en electroquímica, tú necesitas un electrodo y un contraelectrodo, es decir, que cierres el sistema de voltaje. Y además necesitas fijar una enzima, que en este caso, para los biosensores de glucosa es la glucosa oxidasa, y a través de una serie de reacciones que son acopladas, tú obtienes la señal para obtener glucosa. Es decir, hay muchísimo conocimiento dentro de un biosensor y muchísimas aplicaciones. Porque lo interesante de todo esto es dónde voy a fijar la enzima. O sea, yo tengo que fijar la enzima en un material. Y ahí es donde entran ustedes. ¿En qué material lo podemos fijar? Pues su imaginación es la que nos va a poner el límite. Los materiales cada vez son más diversos, pero necesitamos materiales que cumplan con dos cosas: que vayan a poder fijar la enzima, que no la vayan a degradar y que además me puedan permitir tener un paso de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, las estructuras nano se vuelven muy importantes en estos sistemas. De hecho, la ventaja de los biosensores respecto a otras técnicas analíticas es que generalmente son lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una respuesta directa de concentración a una señal en específico y esa tenemos una línea recta. Eso nos facilita bastante los cálculos. Son altamente sensibles al estar compuestos de un componente biológico, son altamente selectivos en el caso de las enzimas, reconocen uno y solamente un analito y eso es muy difícil de hacer si tú lo comparas con las demás técnicas analíticas. El tiempo de respuesta es breve, una enzima cataliza una reacción alrededor de en un segundo o menos, entonces tu respuesta es prácticamente inmediata. Y si tú lo comparas, cuando ya tienes diseñado el biosensor contra otros métodos de análisis que podrían ser cualquiera que se puedan imaginar ustedes, HPLC, gases, masas, IR, el costo que tú tienes en un biosensor una vez que está diseñado es extremadamente sencillo, porque lo único que necesitas son tus dos electrodos y tu enzima fijada. Y ya, y le metes una corriente eléctrica y ahí tienes el biosensor. Básicamente esa es la definición. El detalle es que hacerlos, eso es lo complicado, porque hacer un biosensor, como vieron en el inicio de la plática, requisita de varias áreas de conocimiento. Es decir, no solo puede ser un electroquímico, porque los electroquímicos no entienden de bioquímica, no solo puede ser un bioquímico, porque los bioquímicos necesitarán entender un poco de electroquímica, y no solo puede ser ni electroquímico ni bioquímico, también tienes que empezar a saber algo de materiales. De hecho, esa fue la razón de que yo me metiera a las nanoestructuras, porque yo no sabía nada de materiales y me frustraba no poder fijar mis enzimas como era debido. ¿Pero qué es un biosensor? Por definición, es un dispositivo utilizado para la detección de un analito, el que tú quieras, siempre y cuando tengas un sistema biológico que lo pueda detectar, y finalmente hay una reacción físico-química. Eso es lo único que te solicita un biosensor. Y si ya lo vemos como muy a manera detallada, pues entonces tú vas a tener una muestra que puede ser una muestra compleja. En química analítica, cuando decimos muestra compleja, significa que tienes varios analitos, no solo el analito, no solo uno, dos o tres analitos, tienes muchos analitos, y tú lo que quieres es recuperar específicamente un solo analito, que eso lo hacen los biosensores perfectamente. La parte biológica le llamamos el bioreceptor. El bioreceptor es el que hace toda la magia de que no le importa cuántos analitos tengas por acá, es decir, no le importa cuántas moléculas tengas, le va a importar exclusivamente que tienes
la molécula que empata perfectamente con el bioreceptor. Esto es también una parte complicada. Aquí dice el sistema de inmovilización. Para el sistema de inmovilización es donde necesitamos la creatividad de los materiales. Inmovilizar una enzima no es algo trivial. Generalmente cuando inmovilizas, las enzimas se degradan y ese es el primer problema. Entonces necesitamos materiales amables y biocompatibles con las enzimas. Ya de aquí en demás, todo lo demás es muy sencillo porque por cualquier efecto tú puedes hacer el biosensor, es decir, un efecto óptico, electroquímico, piezoeléctrico, metes un amplificador y haces la microelectrónica y ya está. Entonces eso es realmente bastante sencillo. Lo que nos importa es esta parte de acá, ¿no? ¿Qué voy a elegir como bioreceptor y sobre todo qué voy a elegir como material de inmovilización? Los bioreceptores pueden ser de distintas formas. Entonces, un bioreceptor puede ser una enzima, que es como el más común que encontramos, pero también puede ser un microorganismo, puede ser un inmunoagente, puede ser un fragmento de DNA, o incluso puede ser un montón de células pegadas ahí al material que tú quieras fijar. No importa qué utilices como bioreceptor, siempre y cuando logres fijarlo adecuadamente. El sistema de inmovilización, tenemos varios sistemas de inmovilización, que puede ser por covalencia, por crosslinking, por absorción, por atrapamiento y por afinidad. El que nosotros estamos tratando de apostarle es la inmovilización por afinidad. ¿Por qué la inmovilización por afinidad? Ahorita vamos a describir que respecto a los demás sistemas, hacerlo por afinidad es una técnica mucho más amable para la enzima. ¿Y cuál es el modelo de estudio? Estamos trabajando con una enzima que se llama PTXD. Y esa enzima que se llama PTXD es una deshidrogenasa con actividad de fosfonasa, y es útil como modelo para muchas deshidrogenasas. ¿Qué significa? Ustedes están muy familiarizados con las deshidrogenasas, aunque no lo sepan. ¿Alguno de ustedes ha bebido alcohol? No. Yo sé que no, tienen como cara de que nunca habéis bebido alcohol, ¿no? Pero algún día lo harán, yo sé que van a caer en la tentación de beber alcohol. Y cuando lo hagan, entonces su sistema va a necesitar detoxificar toda la porquería que se acaban de meter, y lo va a hacer a través de unas enzimas que se llaman deshidrogenasas, alcohol deshidrogenasas. Y así como es alcohol deshidrogenasas, hay un montón de deshidrogenasas actuando en sus células en este momento, haciendo miles de actividades. Entonces agarrar una enzima como esta me da la oportunidad de que una vez que yo le pegue al gordo, es decir, que haga que funcione esta enzima en el biosensor, la deshidrogenasa que a mí se me antoje va a poder funcionar de manera similar. Entonces digamos que es un modelo muy adecuado por esos términos. La reacción que cataliza es esta, para que se acuerden de sus clases de química. Esto que tienes aquí es el fosfito, y entonces acá tenemos el fosfato. Entonces si se fijan, el fosfito es PO3 y lo que queremos obtener es PO4 a través de una reacción acoplada con un compuesto que se llama NAD, que es muy importante para las cosas biológicas, para producir NADH. Y aquí está la enzima que hace esta catálisis. Sin esa enzima, esta catálisis es prácticamente imposible. O sea, oxidar fosfito a fosfato es bastante complicado. Necesitas meterle mucha energía para que suceda. La enzima lo hace a temperatura ambiente y con la comodidad del mundo. ¿Por qué queremos estudiar fosfito? Si hay una razón de fondo. Esto que están observando aquí son daños directos a plantaciones de fresa y a plantaciones de pepinos. ¿Y qué se imaginan que es lo que tienen por ahí en estas cosas? ¿O qué se imaginan que es lo que está sucediendo? Las estás acabando completamente, y eso lo hace una señorita que se llama la señorita Phytophthora, que es un hongo patógeno, y entonces prácticamente arruina cultivos cada año y es muy difícil de controlar. Entonces se controla a través del uso o de la colocación de fosfito. Nuestra enzima mide fosfito. El detalle es que el fosfito no se sabe mucho, no se sabe si es completamente tóxico, si no es tóxico, pero el chiste es que tú, una vez que pones fosfito a un cultivo, pues tienes que asegurar que no vaya a ir con fosfito una vez que lo vas a vender. Entonces la idea de desarrollar este biosensor es tener un biosensor para campo, para las personas que hacen el riego del fosfito, que puedan evaluar realmente si hay o no hay fosfito una vez que lo entregan para la venta. Sobre la inmovilización les decía que hay distintas técnicas, ¿no? No me voy a entretener tanto en explicarles esto, pero digamos que, por ejemplo, la técnica de absorción, tú tienes un material y tú echas la enzima, ¿no? Y simple y sencillamente por fuerzas de Van der Waals la enzima se va a pegar. Y si ustedes recuerdan, las fuerzas de Van der Waals pues no son muy efectivas, no son como muy poderosas. Entonces el problema de los sistemas de absorción es que la enzima, una vez que yo la fijo, a veces se cae. Y eso no me sirve también como para un biosensor.
Luego tengo que puedo hacer una inmovilización por covalencia, es decir, que de alguna manera hago una reacción entre la enzima y la superficie que yo quiero ligar, pero eso, el defecto es que va a hacer como enlaces que no naturalmente se encuentran en la enzima, y eso me va a provocar problemas. El atrapamiento se hace generalmente en geles, se mete la enzima, se polimeriza el gel y ya está. Ese es un muy buen tratamiento y es amable. El reto con estos geles es que generalmente la enzima se va escapando por los mismos poros, o sea, hay muchos problemas de difusión. El cross-linking es que yo agarro la enzima, puedo tener un gel o puedo tener otra materia, y lo que hago es que por todos lados voy a empezar a hacer enlaces covalentes alrededor de la enzima como para encerrarla. El problema de este es que me reduce la catálisis de la enzima, la actividad, lo cual tampoco es tan bueno. Y la afinidad es el sistema que yo considero mejor y más efectivo. ¿Qué es la afinidad? Tú vas a tener tu superficie del material, vas a poner un componente extra que tenga gusto por una parte de la enzima. Entonces es una especie de enlace muy especial que se va a dar entre la enzima y el material. La ventaja es que si se fijan aquí, las enzimas pueden aparecer por cualquier lado. En la afinidad tenemos una direccionalidad y eso es importante porque optimizamos la catálisis. Lo difícil de hacer afinidad es que necesitamos meter grupos específicos, y eso antes, hace 10 años, era complicado de hacer. Entonces, ¿dónde has visto señales de afinidad? Por ejemplo, cuando tienes el sistema antígeno-anticuerpo, el anticuerpo y el antígeno se reconocen específicamente y se pegan, y ya no se despegan. Entonces, este es un ejemplo de afinidad muy sencillo. Pero así como hay afinidad de este tipo, también tenemos afinidad a través de metales, que es el concepto de quelación que vimos en la otra ocasión. Si yo le pongo histidinas a un metal, entonces el metal va a hacer enlaces coordinados y voy a poder tener una materia pegada a estos sistemas. Las histidinas es un aminoácido y se encuentra en las enzimas, entonces eso me permite una ventaja. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues entonces voy a tener un material que en este caso empezamos con sílica, y aquí es donde entran ustedes. La sílica no me dio muy buenos resultados, pero digamos aquí tendríamos que tener un material ideal al que yo pudiera fijar níquel o cualquier otro metal. Y yo me voy a encargar de esta parte, ¿no? A la enzima no le voy a interrumpir nada, sino que por ingeniería genética le voy a poner 6 residuos de histidinas, es decir, le voy a crear 6 histidinas que naturalmente no estaban en la proteína, pero que me van a permitir hacer los enlaces coordinados con el metal de níquel. Y con eso yo ya puedo tener un enlace de afinidad entre mi enzima y mi material. Para hacer toda la parte de las enzimas, nosotros recurrimos a la ingeniería genética, y entonces lo que tenemos es que del DNA nosotros lo cortamos, lo pegamos en unas cosas que se llaman vectores, y el vector nos permite producir un RNA, que a su vez nos permite producir la proteína, y entonces haz de cuenta que tú tenías la proteína de este tipo, sin las colitas de histidinas, y una vez que terminas todo el proceso, ahora tienes la proteína con las colitas de histidina. Pues suena como muy fácil, y de hecho lo hacemos en el laboratorio continuamente, no es algo complicado para nosotros, para los que trabajamos con la parte de biología molecular. Eso lo hicimos relativamente sencillo. Luego, pues hay que ingeniárnoslas para que la proteína la podamos tener en grandes cantidades, que esa es otra de las limitantes. Entonces, lo que hacemos es que el vector, es decir, esta cosita que te mostré por acá, que es un pedazo de DNA muy especial, lo vamos a meter a células de E. coli. E. coli la que tienen ustedes en los intestinos, pero nosotros trabajamos con una versión no patogénica. Y entonces la ventaja de meterlo a E. coli es que podemos cultivarlos en unos matraces así con medio, dejamos crecer a E. coli, y entonces a través de técnicas de purificación de proteínas nosotros obtenemos, estas barras que ven es la proteína purificada que nosotros tenemos de la PTXD, obtenemos grandes cantidades de proteína para hacer todos los ensayos que necesitemos. Entonces superamos el problema de no tener suficiente material para realizar los ensayos. De hecho, aquí está toda la parte de biología molecular, lo de los vectores que yo les dije, y aquí está una purificación que hizo un estudiante de tesis, donde puedes ver que tenemos un montón de proteínas. Para que se den una idea, en sus organismos, una proteína generalmente está expresada a nivel de nanogramos o picogramos. Nosotros estamos obteniendo 10 miligramos de proteína con este sistema. Es decir, estamos obteniendo una cantidad brutal de proteína. No tenemos limitante por la parte de proteína. Y es relativamente sencilla hacerla, y ya lo tenemos ahí. Y esta proteína pues ya está con las colas de histidina necesarias para el enlace de afinidad. Por otra parte ya tenemos la enzima, ¿no? Eso lo pude solucionar de alguna manera, los tesistas lo terminaron, y era la parte que tenía más experiencia.
Donde empezamos a batallar es en la parte de los materiales. Y con un colaborador empezamos a diseñar esta estrategia. Si están ustedes familiarizados con el término de hidróxidos dobles laminares, probablemente no, pero andan muy de moda los hidróxidos dobles laminares como para hacer el delivery de los medicamentos. Los hidróxidos dobles laminares son estructuras muy especiales donde tú puedes meter átomos intercalados entre las capas o entre las láminas de alúmina que tienes por acá. Y entonces pues se nos vino a la mente decir, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a meter entre esas capas moléculas de cobre, de níquel o de los metales que pueden coordinarse con las histirinas y lo vamos a dejar como un material típico. Y la otra estrategia que tomamos es que por los electrodos de cobre, electrodos directamente de oro, le pusimos átomos de cobre y en ese átomo de cobre fijamos la proteína. Para los hidróxidos doble laminares, esa es una reacción típica, ese es un hidróxido doble laminar de cobre, uno de cobalto y uno de níquel. Hicimos evaluación de si estaba el hidróxido doble laminar mediante las técnicas de IR. Ahí están las técnicas de IR y nos muestra que sí tenemos el hidróxido doble laminar. Hicimos caracterización por rayos X de difracción de polvos, donde observamos los patrones característicos para un hidróxido doble laminar, junto con la presencia de níquel y junto con la presencia de cobre o de cobalto, dependiendo de lo que estuviéramos hablando. Y decidimos evaluar si esos materiales sí fijaban completamente la enzima a los materiales que habíamos hecho. Y obtuvimos que, por ejemplo, esta es una enzima que tenemos por acá y le fuimos colocando en distintos tiempos, le fuimos midiendo qué tanto se absorbe. La idea es que esa bandita que tienes aquí, que era con lo que partías, a los 30 minutos ya está completamente absorbida en el material. Entonces sí teníamos evidencia de que el material funcionó para absorber la enzima. Queremos ver qué tan fácil es que desprendamos la enzima, entonces utilizamos distintos agentes para tratar de interrumpir las fuerzas de enlace y observamos que esta es la enzima que teníamos originalmente, le aplicamos distintas soluciones y ninguna de esas soluciones logró desprender la enzima, lo cual significa que es un muy buen sistema de inmovilización. Medimos la actividad de la enzima y entonces encontramos que la enzima en el hidróxido de níquel fue la que mejor actividad nos empezó a brindar, pero en el de cobre y en el de cobalto prácticamente perdió su capacidad de ser activa. Entonces el de cobalto y el de cobre pues no nos sirvieron y nos tuvimos que quedar exclusivamente con el de níquel. Y no alcanzamos los niveles de la actividad enzimática típica que debería tener en solución. Entonces por ahí hace falta como que corregir eso. Usamos la otra estrategia que era los electrodos directos, utilizamos un electrodo de oro y con el electrodo de oro fijamos la enzima y vimos la respuesta voltamperométrica. Si alguno de ustedes ha visto un voltamperograma, podría darse cuenta de que aquí tenemos una respuesta lineal. A mayor concentración del compuesto que le vamos poniendo, que es fosfito, tenemos mayor respuesta. Y esos son los datos que tenemos hasta ahorita para el biosensor. Nos falta probar los hidróxidos dobles laminares pegados en alguna resina para poder evaluar el control de si está funcionando o no. Eso es por la parte que estamos trabajando ahorita. Y ahorita me gustaría platicarles sobre nuestras colaboraciones con las industrias. Entonces de aquí salieron dos publicaciones, es como algo importante. Una con la empresa Stella Genomics, y es esta publicación que ven aquí que salió en el Plant Biotechnology Journal, que es una nueva plataforma ingenieril para el desarrollo de producción de microalgas que se contrastan con contaminantes biológicos. Entonces volvemos al mismo sistema fosfito-fosfato, que es de donde lo estamos trabajando. Aquí tienes fosfato y aquí tienes fosfito. Resulta que el fosfato es el que todos nosotros consumimos, todos lo consumimos, o sea, todos necesitamos fosfato. El fosfito no lo podemos utilizar como ninguna fuente de alimentos. ¿Qué ventajas tiene el fosfito respecto al fosfato? Es que a nivel de las plantaciones el fosfito es más soluble, es más compatible con el suelo, no se desperdicia, y lo más importante es que el fosfato dentro de 10 años, que es lo que a ustedes les venden como fertilizantes, el fosfato se va a terminar prácticamente en 10 años. Entonces necesitamos empezar a hacer cosas que no consuman fosfato y que empiezan a consumir fosfito. Aquí están las estructuras nuevamente de fosfato y de fosfito. Y lo que les quiero mostrar es que hicimos un trabajo de ingeniería genética con este organismo que se llama Clamidomonas. Clamidomonas es una alga, es una microalga, es unicelular, es eucarionte. Y la idea es, aquí las abreviaturas, esto de PI significa fosfato. O sea, Clamidomonas normalmente crecen fosfato como cualquier microorganismo. Aquí estás viendo el WT, que es el wild type, es decir, es la cepa silvestre, es la natural.
Si tú creces la cepa silvestre en fosfito, prácticamente, o de hecho no hay nada de crecimiento, o sea, el fosfito mata a claminomonas. Nosotros hicimos un transgénico donde lo que hacemos es que esa clamidomona le metemos la enzima de PTXD por medios de ingeniería genética, y entonces ahora lo que están viendo es que cuando le ponemos fosfito, cada una de las clonas está creciendo perfectamente, evidenciado por el color verde del cultivo. Entonces tenemos un transgénico de una alga que puede crecer en fosfito y que puede crecer en fosfato. ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, acá esta es la parte que colaboramos nosotros con la industria, que es hacer la evaluación de los niveles de RNA, los niveles de la actividad enzimática y la comprobación de que en realidad tenían la enzima por unas técnicas que se llaman de Western blot. La idea de esto es que cuando tú creces microalgas, o tal vez eso no lo sepan, en pozas abiertas, el principal problema de los que crecen microalgas es que hay contaminantes de bacterias y de hongos. Entonces tú no puedes crecer una microalga libre como para que digas, solo voy a tener microalgas, siempre hay contaminantes. Lo que sucedió es que, por ejemplo, pusimos un contraste entre una alga que se llama Obliquus. Si te fijas, aquí en fosfato crece perfectamente, pero en fosfito no crece. Luego pusimos la clamidomonas, que crece igualmente en fosfito y en fosfato, y luego las pusimos en conjunto. Y lo que obtienes es que en fosfato pues crece mucho más el Obliquus, el alga que tú no quieres, pero en fosfito, que son las barras en diagonal, crece mucho más el alga clamidomonas. ¿Eso qué significa? Que si tú creces en fosfito, esta alga va a tener mucha mayor capacidad de crecer que cualquier otra alga que tú pongas en el medio. De tal manera que los cultivos se verían así. Al día 6 tú tendrías preferentemente el alga que tú quieras, que es de clamidomonas, versus el cultivo que no va a crecer y que se va a contaminar completamente con las otras sustancias. El otro trabajo que les quiero comentar que se hizo en colaboración es que tenemos con la empresa Viren, que es producción de una vacuna recombinante, y la empresa Viren se dedica a hacer vacunas contra antígenos de pollos. Y a ellos se les ocurrió algo muy interesante. Si ustedes han visto o han escuchado algo de los virus están como bastante complicados en su cápside. Esta sería la cápside y tienen como varios adornos por ahí. Entonces a los de Viren se les ocurrió decir, bueno, ¿qué tal si solo hacemos la parte proteica de la cápside y vemos si esa puede dar antigenicidad? Y esa es básicamente la idea del proyecto de Viren. Y para lo que nos pidieron asesoría es como para hacer el análisis de cuáles de las proteínas podrían ser expresadas en un sistema de algas y pudieran ser como antigénicas. Esa es la idea que nos pidieron el apoyo. Resulta que les dijimos que estas tres enzimas eran las que podían ser candidatas, las expresamos en alga y se les hizo un análisis tipo ELISA para evidenciar si hay antigenicidad. De hecho, si hay antigenicidad, les hicimos un Western blot para evidenciar que existía. Y lo importante de aquí es esto que están viendo, el tratamiento A contra el tratamiento C, no tratamiento B. Esta es una vacuna convencional que te venden típicamente ahí en Viren. Y esta que ven en barras grises es una vacuna que se hizo con los VLPs, con las partículas que diseñamos nosotros en microalga. La ventaja es que esta se tiene que inyectar al pollito directamente y esta se coloca en la parte del ojito del pollo. Y eso es mucho más amable y es menos violento para producir una vacuna. Y resulta que las dos son perfectamente antigénicas y funcionan como una vacuna normal. Entonces este producto de hecho ya se está comercializando y es con lo que está trabajando Viren actualmente. Finalmente, pues conclusiones que les puedo decir, la parte de los biosensores, que es donde quiero que ustedes entiendan que hay una interacción muy fuerte entre distintas áreas, que además hemos desarrollado ya algunos métodos para la inmovilización, que hemos trabajado directamente con HDL y que ya hemos visto una respuesta positiva. Estamos en el proceso de estandarización y que se han logrado distintas vinculaciones con las empresas en la Universidad de Guadalajara para poder aportar conocimientos directamente ya de ciencia aplicada. ¿Qué es lo que nos hace falta? Actualmente lo que queremos hacer es, por ejemplo, trabajar con grafeno, trabajar con nanotubos y repetir estos experimentos de fijación de la enzima para ver si los nanotubos nos dan una mejor respuesta electroquímica o el grafeno nos da una mejor respuesta electroquímica, y aquí es donde entran ustedes. Sería como la parte que les pudiera interesar para evaluar si realmente tenemos una mayor respuesta a través de meter condiciones de nanotecnologías. Y por mi parte sería todo, quedo abierto a preguntas y muchas gracias.
todas sus preguntas, por favor levanten la mano. Maestra. La primera empresa que hizo la que colabora, ¿cuál es? Y podrías explicar un poco sobre es que yo sé que hay algunos detalles que por cuestión de patente a lo mejor o de seguridad para la empresa no puedes poner esa lámina de presión. La primera empresa es Stella Genomics, y ellos están localizados en Irapuato. Se dedican a hacer transgénicos en base a tecnologías de fosfito. O sea, el transgénico que les presenté aquí, que es el de la microalga, ese es el que ya está publicado. Ellos tienen la patente en México de todo lo que tú quieras meter de fosfito, ellos lo tienen como patentado aquí en México. Entonces, su trabajo ya lo pueden publicar justamente porque tienen la patente. Pero no solo están trabajando con microalgas, están trabajando con cultivo de maíz. Es decir, maíz que tú le pongas fosfito y crezca en lugar de que necesites ponerle fosfato. Y la ventaja es que como el fosfito es tóxico para otras cosas, lo que vas a hacer es que vas a matar las malezas, pero vas a dejar crecer al fosfito de una manera muy amable, porque no es que le estés metiendo un herbicida, le estás metiendo de hecho un nutriente para la planta, porque se va a terminar volviendo fosfato. Pero esta empresa se dedica a todo lo que tenga que ver con fosfito, se dedica a trabajar esta empresa. La razón de hacer el biosensor con fosfito justamente fue por eso, porque como ellos trabajan toda la tecnología, ellos quieren tener un biosensor muy sencillo donde en el campo lo puedan estar utilizando. Y por eso hemos hecho el contacto de pues, la parte de biología molecular que necesitaban asesoría y la parte de los biosensores. Estamos tratando de desarrollarles el biosensor también a ellos como empresa. ¿Podrías poner la lámina? ¿Esta? Ahí entonces explica la última parte. ¿Esta? Ajá. Entonces tú quieres que crezca la parte del obliquio. No, lo que estás creciendo es clamidomonas transgénicas. Eso es lo que tú buscas, ¿verdad? Uh-huh. Y la contraria. La contraria es otra alga que crece más rápido que clamidomonas. Entonces lo que esperarías es que esta alga domine a clamidomonas. Es decir, si tú tienes un cultivo abierto, pues se te puede contaminar por muchas cosas. Entonces aquí lo que pusimos de experimento es le ponemos una alga que es más violenta, que es más dominante y que debería de crecer mucho más rápido. Si te fijas, cuando ponemos fosfato es lo que pasa, crece más oblicuos. Pero cuando ponemos fosfito, rebasa por completo la clamidomonas transgénica. Entonces, exactamente. Clamidomonas es solo un modelo, lo usamos porque clamidomonas se conoce un poco de la biología molecular, pero la idea es que si tú tienes un alga, por ejemplo espirulina, que es de venta comercial, pues entonces hagas el transgénico en espirulina, o en un alga que te importe para hacer biodiesel, por ejemplo, metes todo este sistema en un alga que te pueda producir biodiesel, y entonces el problema que tienen los que producen biodiesel con algas se pueda superar por completo, ¿no? De que no tengas contaminantes y las puedas crecer en tanques abiertos. Porque las pozas de tanques abiertos pues prácticamente son de este tamaño. Entonces, con que te caiga una espora de hongo, ya ahí valió tu cultivo y ya no sirve. Y es muchísimo dinero invertido. Entonces, esta tecnología lo que se piensa hacer es utilizarla para distintas microalgas y venderla. De hecho, ya lo están negociando y están vendiendo con algunas empresas de microalgas esta misma tecnología. Y aparte de microalgas, lo que se te antoje, que tengan genes, es decir, todo, le podemos meterla encima. Y se le puede meterla encima. Con fosfito, la que consume fosfito. Y ya se ha hecho en arroz, se ha hecho en maíz, se ha hecho... ¿Qué más están trabajando? Pues un montón de cultivos, realmente. En hongos también lo han tratado de meter. ¿Perdón? En trigo no, porque no hay un impacto directo en México de trigo. Entonces, haz de cuenta que no les interesó, pues. Pero se puede hacer en trigo. Entonces, eso es en Irapuato y yo sé que ese estado de Guanajuato. Sí, sí, de hecho dependen de la agricultura completamente. Entonces la idea es como que todos los cultivos importantes para México se hagan a través de fosfito. Y es como todo un negocio redondo porque pues ellos tienen la tecnología para hacer el fosfito, entonces ya luego les van a vender el fosfito y les van a vender el transgénico de fosfito. Sí, es como muy buena idea, la verdad sí se les prendió el chip a ellos. ¿Y el que sigue el segundo proyecto? Y el otro es una empresa que se llama Viren y hace vacunas para pollo. La primera es Stella Genomics. Sí. Sí. Comentaste que en esta empresa consiguieron una vacuna por un método menos agresivo. ¿Existe una manera de que se pueda aplicar este método menos agresivo pero para humanos, como para niños o qué?
Esa es una muy buena pregunta que queda fuera del área de mi conocimiento. No soy inmunólogo. De hecho, a mí me sorprendió mucho que lo pudieran hacer por tejido conjuntivo así en el ojo, y que funcionara. Yo, la verdad es que cuando me dijeron, dije, no va a funcionar. Y sí funcionó. Entonces, la verdad es que ahí yo no quisiera darte una opinión, porque el inmunólogo es mi amigo con el que trabajamos en la empresa de Viren. Entonces, toda la parte de proteínas, pues sí, le ayudamos, pero yo supondría que sí. Debe haber alguna razón por la que no se ha hecho. Y yo supongo que es por la eficiencia. A mí me sorprendió que hubiera eficiencia, muy alta eficiencia en los pollos. Pero si lo ves, porque ya me tocó ver cómo hicieron el ensayo. Inyectar a los pollos, o sea, imagínate inyectar un pollo para que estén vacunados. No sé si sabes qué complicado es hacer eso. Bueno, es muy complicado, o sea, se ponen así, ¿no? Y en cambio si los acaricias, si les pones una gotita, no lloran y no hacen drama. Entonces está como bien padre su producto. Entonces sí es como, no sé, le pensaron muy bien. Porque aparte, bueno, obviamente lo que no presentamos aquí es la formulación de todo eso. Tuvieron que poner coadyuvantes y tuvieron que poner un montón de cosas, que eso sí no viene en el artículo y eso sí no lo sabemos, pero que algo hicieron para que funcionara. Y eso es lo que no nos van a decir, porque eso lo quieren patentar. Vía oftálmica. ¿Sí? Por acá había... por allá. Ajá. Sí. El vector que utilizaron en el ADN era el plásmido de E. coli. E. coli tiene como miles de plásmidos, y sí es un plásmido de E. coli que se llama PET28 y PECOL, probamos distintos. Ya está súper conocido qué es lo que hace cada plásmido. Entonces elegimos unos que benefician la producción de la enzima. Entonces los plásmidos se llaman PECOL y PET28. PECOL como frío, cold, y el otro es PET28, que hacen dos distintos tipos de proteínas según el inductor que tú le pongas. Por acá. Ajá, sí. Yo tengo una duda con respecto a, en las primeras diapositivas usted manejó atrapar un metal. Sí. Como agente, con diferentes agentes queloides. Quelantes. Sí, quelantes, perdón. ¿Es posible crear un agente por medio de enzimas para, no sé, atrapar plomo o mercurio en la sangre? O sea, ¿esto es posible por lo menos en laboratorio? Y que sea biocompatible, o sea, con una enzima para futuros tratamientos médicos. Esa es una pregunta interesante, muy interesante. Si te fijas, estoy pensando, o sea, es tan buena pregunta que estoy pensando. La manera en que nosotros hacemos la coordinación o la quelación es a través de grupos de histidina, ¿sí? Entre la variedad de aminoácidos que tenemos para las proteínas, que son 20, no todos pueden hacer enlaces coordinados. Entonces, para poder coordinar metales en esa esfera de transición que tienes y que tú hablas del plomo, es un poquito más complicada la química inorgánica. Si te fijas, aquí trabajamos níquel, cobre, zinc y cobalto. Y hay una razón muy fácil, los orbitales D están como más explorados. El plomo, por alguna razón, no le gusta coordinarse, no se coordina tan fácil con grupos orgánicos de este tipo. La respuesta sería, habría que investigar o habría que ver de qué manera conjuntamos los grupos orgánicos de la proteína que se fomente la reacción de quelación para el plomo, pero no es algo trivial de hacer. Pero es interesante, o sea, yo no me lo había planteado, pero no es tan fácil como que digas, le voy a mezclar estos 3 grupos y va a coordinar el plomo. No. De hecho, justamente por eso se vuelve como tan tóxico el plomo, no es tan amable con las cosas bio. Para otros metales como cromo, te podría responder que sí, hay enzimas que catalizan cromo, entonces sus grupos están perfectamente diseñados como para captar el cromo. No lo quelan como tal, pero sí lo capturan y lo transforman a formas de cromo más amables. O sea, a lo mejor por cromo sí sería más fácil empezar que por plomo. Por plomo sería un poquito más complicado. Sí. Desconozco exactamente cómo funciona lo de la quelación, pero sé de una clínica en Baja California donde hay personas que van y se realizan una quelación que parece ser que lo llaman como un sistema de purificación de la sangre para fortalecer el sistema inmunológico.
En ese caso, ¿qué sería lo que están utilizando? Seguramente utilizan el compuesto más común y corriente del mundo que se llama EDTA. El problema con el EDTA es que no quela exclusivamente un solo ion y es riesgoso hacerlo, porque estás quelando todos los iones que te puedas imaginar. El EDTA quela todo. Entonces tú quieres un agente quelante que no quele todo, ni que quele poquitas cosas, que quele específicamente lo que tú quieres que quele. Y el problema con el EDTA es que tú lo pones y prácticamente cualquier metal que le pongas encima, incluyendo el calcio, que el calcio es un componente importante para el bio, lo estás quitando. Entonces yo tendría mis dudas de la clínica y tendría mi preocupación de si están utilizando EDTA. Seguramente lo que están usando. Seguramente. Y es riesgoso, la verdad. Y por acá, y ya. Sí. Una pregunta más específica de la parte de la bacteria de la alga. La microalga. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo hice un proceso y hice participar el proceso para, se puede decir que convertir una planta en un transgénico, Uh-huh. ¿el proceso teóricamente es aplicable o es aplicable? Es como decir, no, pues puedes meter varios cultivos o se está metiendo varios cultivos. La respuesta sería, se está metiendo a varios cultivos y se ha metido a varios cultivos. Tenemos de las dos opciones. ¿Y las contradicciones no se consideran, son mínimas o ninguna? ¿Con contradicciones te refieres a...? Como son alimentos y se usan para la población, es como que pueden entrar al organismo. Lo que pasa es que el truco es que llega el fosfito, tú tienes la enzima cataliza el fosfito y lo vuelve fosfato. Entonces es como si le hubieras dado a la planta fosfato, y el fosfato tú lo comes diariamente. Esa es la diferencia que tienen estos transgénicos con un montón de otros transgénicos, que en realidad simple y sencillamente vas a terminar tu planta con fosfato, que es lo que naturalmente tiene, aunque le hayas metido fosfitos. ¿Sí? La transformación, eso es complicado de explicar, eso es muy complicado de explicar. Depende del organismo. Por ejemplo, para las plantas hay que trabajar con células pluripotenciales. ¿Qué significan los callitos? O sea, cuando ustedes ven y su abuelita les dice, ay, mira, corta el callito y siémbralo, y esas cosas. Entonces significa que son células pluripotenciales, es decir, que no están diferenciadas. Entonces lo que haces es que en el laboratorio agarras callos y le juegas con hormonas, que son auxinas y giberalina, citocinas, y entonces haces una mezcla, le inyectas el DNA con unas técnicas especiales y ruegas de que alguna célula con una que te haya captado el DNA, ya lo hiciste. Hay veces que no pasa y eso no creas que lo hacemos una vez, eso se hace con unas, ¿qué te gustan? 200, 300 cajas de Petri. Pero esta empresa ya lo hace. Claro, y se hace así, o sea, tienes a un técnico ahí trabajando como esclavo todo el tiempo, hasta que le da una y regañas al técnico hasta que sale la transgénica. Y ese proceso lo aplican para todo lo que... Sí, para todo lo que se te ocurra, hasta que salga, el pobre técnico está sufriendo y llorando hasta que le sale la célula transformada. Y muchas veces se tardan meses, o sea, no es algo que suceda tan rápido. Pero bueno, ya lo hicieron y ahorita lo están utilizando. Con microalgas fue más fácil, con plantas es más difícil. Con microalgas, a la membrana le das un choque eléctrico, estresas a la membrana, abres poros, metes DNA y pones tu veladora. Y pides así pacientemente de que el DNA se vaya a incorporar y no se vaya a salir y no se vaya a silenciar. Y entonces, cuando eso sucede, ya se transforma. Sí, es complicado. El otro proceso es el que estaba mencionando también para atrapar el agente metálico, ¿podríamos utilizarlo, por ejemplo, en bioremediación? Sí, de hecho con la empresa, con Estela, ahora está el otro problema. O sea, las algas pueden comer fosfito, pero como les digo, lo transforman en fosfato. Pero siempre va a haber algas que se rompan, ¿no? Entonces, al romperse las algas, van a liberar el fosfato. Y tú no quieres un sistema en agua que tenga fosfato. Entonces, la idea que nos propone la empresa, y está bastante complicada, no es quelar un metal, es quelar el fosfato. O sea, diseñarles algo para que el fosfato sea... En cuanto salga una molécula de fosfato, se capture el fosfato y no esté libre para que otros microorganismos, porque entonces ahí van a tener crecimiento otros microorganismos, no crezcan. Y pues no les hemos dicho que sí, porque la verdad es que todavía no me considero capaz como de... No se me ocurre nada. Entonces si se les ocurre a ustedes, nanotecnólogos, ya los contratamos. Pero por esa parte dices que es la bioremediación.
Y para bioremediación pues queremos hacerlo con cromo, que era lo que comentaban por allá. Queremos empezar con cromo. Yo creo que con metales pesados es más fácil que hagamos nanoestructuras que puedan capturar los metales y que por pH lo podamos diferenciar. Pero pues ahí los expertos son ustedes, entonces hay que hacer colaboración. ¿Sí? Una pregunta respecto al biosensor de diabetes. Había dicho que el biosensor únicamente se basaba en detectar una sola cosa. ¿Qué tan posible podría ser que no solamente detectara el colesterol, sino también los triglicéridos? Ok, bueno. Este que te mostré era de glucosa, y siempre y cuando tú tengas un biodispositivo o una enzima, vamos a hablar de una enzima. Las enzimas son altamente específicas, entonces siempre y cuando el biosensor esté hecho con enzimas, va a detectar un solo analítico. En el caso del colesterol, no hay una enzima como tal que sense colesterol, el colesterol se hace por otros métodos. De hecho, por eso no hay un biosensor para colesterol, porque sería un poquito más complicado. Hasta que encuentren una enzima que específicamente detecte colesterol, en ese momento se puede hacer. Ahorita los biosensores que hay son para glucosa, para alcohol, para moléculas un poquito más sencillas. Para colesterol no hay, o sea, se hace por otras técnicas analíticas tradicionales. El electrodo de oro, dijiste que le depositaron Cobre. ¿En qué forma le depositaron cobre? No, bueno, hicimos una electrodeposición a un voltaje determinado. No sabemos en qué forma está. O sea, solo sabemos que está reducido y pues pegó la enzima. Entonces la verdad es que no supimos si hicimos no creo que hayamos hecho nanopartículas. Yo creo que hicimos una capa ahí irregular con superficie irregular, pero que a nivel de probabilidades nos da una respuesta regular. Pero esa era otro. Lo que pasa es que hay tantas cosas que se pueden hacer y tan poco que sé hacer. Entonces yo quería hacer nanopartículas de oro, pero no me gustaba hacerla por los métodos de sol gel ni nada de eso, porque se me hacen bien contaminantes y no me quiero morir tan pronto. Entonces hasta que empecé a meterme en lo de nanopartículas de plata y la síntesis verde, dije, mira, lo podría usar para mis cosas de biosensores. Pero hasta ese momento como que carburé y dije, lo voy a empezar a hacer. Pero pues me hacen falta tesistas, para hacer por síntesis verde las nanopartículas de oro, ¿no? Y el otro es, estás ligando directamente, bueno, después de tu estás ligando directamente a sustrato metal. Sí. No has... ¿Puedes regresar a esa? Sí. Pues sería... al gráfico, donde está... ahí. Adelante. No, adelante. Más adelante todavía. No, donde mostrabas que tenía las estructuras estas de cíclicos. La cistirina, ya. Sería esta. Sí, también en esa. ¿Por qué decidiste sílice? Porque es barato. Es el peor, y es la peor decisión, ya lo te das cuenta. Pero es lo más barato. Al principio, o sea, te voy a ser muy franco. Soy químico y soy biotecnólogo, no soy especialista en materiales. Entonces a mí se me hizo muy fácil. Dije, bueno, en la sílice le pego estos grupos, o sea, hacer modificaciones en sílica para meterle, porque al material también le tengo que meter grupos quelantes del metal.
Es decir, en el material yo tengo grupos quelantes, en la enzima tengo grupos quelantes. Entonces, de alguna manera hacen la conjunción los dos y encierran al metal y ya hago el vínculo por afinidad. Entonces, hacer modificaciones en sílica es algo como muy sencillo para los químicos. Modificas y te quedan las modificaciones de los grupos silanol. Pero es como el peor material porque es muy poco transferente de la corriente eléctrica. Y eso era muy obvio para alguien que hubiera hecho biosensores antes, ¿no? Pero para mí no fue tan obvio. Entonces, pues ahí está el problema y por eso usamos lo del oro, ¿no? Porque ya dije, pues vamos a meterle mejor directamente al oro el cobre o el níquel y sobre eso vamos a ir captándole encima. Y sí, jalo. Yo pensé que tampoco iba a jalar. La idea es eso, o sea, si tenemos nanopartículas de oro, pues también podemos hacer algo por ahí y trabajar con congelación con el oro. ¿Y meterle tanto grupo no cambia la actividad de enzima? No, porque el truco es que es como si yo te dijera, la gente cuando hace inmovilización de enzimas, la hace, yo soy la enzima, ¿no? Y la gente la hace aquí, ¿no? Te jalan esta parte y entonces pues ya estás así como por chueco. El truco es que nosotros lo hacemos en una corrección que se llama aminoterminal, que digamos que es la punta de mi dedo. Entonces lo que yo le ponga ahí a la punta de mi dedo, pues a lo mejor sí me hace ver más feo, pero no me afecta mi actividad. Ese es el truco con la ingeniería genética. O lo pongo en esta punta o lo pongo en esta punta, en el amino terminal o en el carboxilo terminal. No tiene nada que ver con la actividad. De hecho, la enzima se prueba y se mide la actividad, que es algo que no mostré, y se evalúa que realmente siga activa completamente. Y Está bien. Yo no sé nada de eso, ¿no? ¿Por qué tan larga? ¿La cola de histidina? Sí. Son 6 residuos, no es tan largo. Las proteínas tienen alrededor, esta proteína tiene cerca de 554 residuos. Entonces 6 residuos no es algo tan extenso. De hecho, se han hecho enzimas con hasta 20 residuos de histidinas y en la mayoría de las veces no modifica la actividad para nada. Generalmente con 6 es suficiente porque tienes como 6 oportunidades de que se haga el enlace coordinado entre los 6 residuos. 6, 10, 8 es tolerable. Ok, entonces si tú tienes los 6, ese enlace Se va a ver en las 6. puede suceder en cualquiera. Claro, de hecho tendrías enlace aquí, 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 aquí. No es una única cola, no. Es una cuestión de probabilidad. Es que el dibujito pues sí, me lo bajé de internet. Sí, Entonces... No, ya no sé. Pero sí sucedería en cada una de las colas de Steven. Bien.